Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Aquí, precisamente en la Ciudad de México, y pues bueno, el día de hoy estamos a 16 de enero de 2017 y por acá está ya con nosotros también el profesor Francisco Mendoza. ¿Quién es? Bueno, la personita que nos narra lo que es la historia de México de una manera amena, divertida, anecdótica. Así es que por aquí está el profesor, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, con el gusto de estar aquí con todos ustedes. Muy contento con este nuevo tema, también muy interesante. Y enviando saludos a todas las personas que amablemente ya están conectadas escuchando Urus Radio. Bien, pues profesor, la semana pasada se nos quedaron algunos dichos, por decirlos, ¿va a comentar o todavía no? Y aparte, licenciada, ¿se acuerda que se nos acabó el tiempo? Sí, se nos acabó el tiempo y se cortó el programa. De hecho, es una de las cosas que iba a comentar, que bueno, les recordamos a ustedes que ya son 45 minutos nada más del programa, así es que nos vamos a apurar un poquito para que no se nos corte. Había algunas personitas que mandaron mensaje, pues ya no pudimos pasarlo en vivo. Sí, al aire. Así es, entonces, pues no, con la pena, igual nosotros nos quedamos sorprendidos cuando vimos que nuestras pantallas se desconectaron. Y bueno, sí, son 45 minutos nada más lo que tenemos derecho a transmisión. Entonces, pues vamos a apurarnos, licenciada. Pues solamente antes de iniciar, un saludo a nuestro querido amigo José Luis León, que esperemos que pronto te mejores, pronto puedas estar con nosotros de nuevo aquí, querido amigo, y pues ayudándonos en la transmisión como lo has hecho algunas ocasiones aquí en Urus Radio. Y enviar saludos, a Enrique Leos, por ejemplo, a Víctor de Las Vegas, varias personitas que ya ahorita nos están escuchando, la doctora Miriam Ortega también, varias personas que ahorita ya están conectados y pues un saludo a todos ellos. Sí, bueno, también como se nos cortó el programa, profesor, había un mensaje de una persona aquí en el chat. Era Mariposa de Mint, y dice aquí: qué buen programa, llevo 6 meses aproximadamente escuchándolos y me encanta y me han dado otra perspectiva para ver a la muerte y valorar más a nuestras raíces. Gracias y saludos desde el Estado de México. Es Mariposa de Mint. Bueno, es que ese tipo de comentarios realmente nos emociona. Realmente nos llena de satisfacción el poder compartir. Nuestra labor es nada más compartir la historia de México, compartir todo esto que es tan grande, o sea, tantos hechos, anécdotas, sucesos. Hoy vamos a hablar de historias fantásticas y forma parte de nuestra historia. Creo que el mérito de todos nosotros, los que estamos aquí en cabina y los que están allá escuchándonos, es que nos gusta nuestra historia, que amamos nuestro país. Sí, con todas las vicisitudes que haya, aún así amamos nuestro país y creo que es lo más valioso. Nosotros solamente pues platicamos por el gusto de estar aquí con ustedes comentando tantas cosas. También tenemos un mensaje de Juan Carlos Pérez. Dice: muy excelente programa, como todos, un gran saludo. Y si pudieran dar el origen del que dice que las hilachas y que profe, no alcanza a ver, y ni que 8 cuartos, gracias. A Bien. ver. Ajá. El de las hilachas lo desconozco, y me comprometo a buscar el origen de que las hilachas, me comprometo a buscarlo. Y el de los 8 cuartos, uh-huh. Sí lo tenemos, pero lo estábamos armando para darlo de manera anecdótica en otro momento, pero sí tenemos la información, pero del primero no lo tenemos. Pero, ¿qué le parece, licenciada, si nos vamos directamente al profe, tema? Nada más nos falta una personita también que nos mandó un mensaje, toda lo que es la familia Marín, nos mandaron un mensaje que igual que los mandáramos saludar,
Ileana Marín, también el señor Flaviano, Mine, y pues les mandamos un fuerte y caluroso saludo. Y ahorita muy caluroso hace falta porque está haciendo bastante frío, licenciada. Pues ya ni tanto, profesor. Mire, estos climas están pero muy locos. Bueno, pero también de Ileana Marín, sí, su cumpleaños fue el día de ayer, así es que le mandamos también felicitaciones. Y el día de hoy es 16, el cumpleaños de María Pataca. Les mandamos también un fuerte saludo, un fuerte abrazo por su cumpleaños. Felicidades. Allá la señorita Ileana nos escucha aquí en México, la señorita Pataca nos escucha en Arizona, Estados Unidos. Un saludo para la señorita Caro, que también ya nos envió mensaje. Pues iniciamos entonces. Iniciemos, profesor. Iniciemos. Sí. Pues bueno, nos hacían falta algunos dichos que comentar. Los vamos a comentar rápido porque el tema que sigue no lo vamos a terminar. Ya de antemano pienso que no lo vamos a terminar. El dicho de un ojo al gato y otro al garabato, que luego lo decíamos, no, yo aquí estoy cuidando, le echo un ojo al gato y otro al garabato. Los vamos a explicar así ya como que más rápido, ¿sí? Resulta que el garabato son esas como ganzúas donde se coloca el chorizo. Es un instrumento español, ya ven que ellos nos trajeron los embutidos a México, entonces ahí se llama garabato. Y ahí está colgado. Entonces, ¿qué pasa? Que luego los gatos domésticos, saltaban y se robaban el chorizo. Entonces, por eso surgió el dicho de un ojo al gato y el otro al garabato. O sea, estar cuidando el gancho donde está atorado el chorizo. ¿Sí? Bueno, otro, el que quiera azul celeste, que le cueste. Este dicho viene de los pintores. De los pintores porque ya ahorita, bueno, con tantos químicos es fácil sacar combinaciones de color, pero anteriormente como los colores eran vegetales, ¿sí? Estamos hablando de Europa, aunque ese dicho nos llega de España, aproximadamente del siglo XIX. El color azul celeste era un color muy difícil de elaborar, sumamente difícil, ¿sí? Entonces, la mezcla con productos naturales para sacar el color azul celeste era muy cara. Y de ahí que surgió el que quiera azul celeste, o sea, en uno de sus cuadros o pinturas, o que yo mando a hacer un retrato mío y quiero que el fondo sea azul celeste, el que quiera azul celeste, que le cueste. Sí, porque el azul celeste era un color sumamente caro entre los pintores. Otro más, un dicho muy común y que no tiene mucho, que surgió en México y que luego lo decimos muy comúnmente, ya salió con su domingo 7. Y este domingo 7 viene, les digo, no tiene mucho, alrededor de poquito menos de 100 años que surgió este dicho. ¿Por qué? Cuando se empezó a decir que durante los procesos electorales en México, estamos hablando de los 30s, cuando ya se da, digamos, este proceso democrático de elecciones y todo, y se empezó a hablar de urnas embarazadas. Entonces, las primeras elecciones que cayeron en domingo 7, si mal no recuerdo, fueron las de 1934, y se hablaba de urnas embarazadas, y de ahí surgió el dicho, ¿sí?, de no vayas a salir con tu domingo 7, porque acuérdense que era el primer domingo de julio, y en esa ocasión cayó en 7, y para avisar de un probable embarazo, por eso decían, no salgas con tu domingo 7. Es un dicho que tiene pues un origen más cercano, no es tan antiguo el dicho. Otro, el ponerse los cuernos, que sabemos que eso habla de infidelidad, habla de traición, y esto, estamos hablando de la época medieval, nos llega este dicho desde la época medieval, cuando los señores feudales, o sea, dueños del feudo, y que eran dueños prácticamente de la vida de los que vivían ahí, ¿sí?, con ellos, tenía el derecho de pernada. El derecho de pernada significaba que el señor feudal, el amo, ¿sí?, de todo ese lugar, tenía derecho a pasar con la novia, la recién desposada, la primera noche de bodas, ¿sí? Entonces, para que nadie los molestara, colocaban como símbolo unos cuernos en la puerta de la habitación donde iban a pernoctar, pues, con la recién desposada, ponían unos cuernos ahí. Y entonces de ahí surgió el poner los cuernos. Significa que este hombre pues iba a estar teniendo relaciones con esta doncella
sí, que no tenían que molestarlo. De ahí surgió, insisto, el que aguas porque te van a poner los cuernos. Quiere decir que la pareja va a estar con otra persona. De ahí viene, y ya nada más nos falta uno, por el momento, ¿de dónde viene la palabra Tepito? Y la palabra Tepito, miren, después de la caída de México Tenochtitlan, recuerden que los mexicas construyen la ciudad y van rellenando de un islote, hicieron una isla más grande, y después de la conquista quedó dividido en barrios, y de hecho en el barrio de Tepito es precisamente donde se da, en ese sitio, es donde es hecho prisionero Cuauhtémoc, ¿sí? Y había pequeños islotes. Cuando se empieza a poblar ya la Ciudad de México, esa zona del islote, que se le conocía como la zona de la Lagunilla, porque se formaba una pequeña laguna entre medio de los islotes, era, digamos, un lugar sumamente peligroso. Era un lugar donde pues se escondía mucha gente delincuente en esa zona a las afueras de la ciudad. Entonces, de hecho, era la zona de la Lagunilla, ¿sí? Y ellos lo que hacían, cuando venía la guardia, o se acercaba la guardia para vigilar, y ellos iban a cometer algún delito, normalmente le decían, ¿sabes qué? Si viene el cuidador o el guardia, te pito inmediatamente, ¿sí? Te pito de silbar para avisarte que viene la guardia. Entonces, pero eso solamente era una zona junto a la Lagunilla, que era donde se escondían los malvivientes. Entonces eso se quedó como la zona de Tepito. La zona de Tepito, o sea, la zona de que ahí te aviso cuando venga algún guardia, o las autoridades. De ahí se quedó la palabra Tepito, precisamente, de te silbo, ¿sí? Y bueno, por el momento vamos a dejar esto. Estamos preparando más dichos, como el que nos habían pedido. Estamos preparando más dichos, porque es muy interesante la historia de estos, pero estos eran del programa pasado, entonces los platicamos así muy rápido, porque todavía hay más dichos, muchísimos más, que estamos haciendo la investigación, pero el programa de hoy va a versar en algo. A ver, tengo que explicar en qué va a versar el programa de hoy, o la parte medular del programa, porque ya lo iniciamos. Licenciada, amigos, la historia de México es grandísima, enorme. A pesar de que nosotros perdimos la mitad de nuestro territorio, que siempre lo hemos dicho, no fue por culpa de Santana, fue por culpa de la Iglesia, quien entregó el territorio nacional, y ya lo hemos demostrado aquí. Pero bueno, se perdió el territorio. Aún así, México es un país muy grande, sumamente grande, ¿sí? Alguna ocasión, un mexicano, no recuerdo ahorita, creo que fue un poeta, se me fue ahorita el nombre de él, el que alguna vez recortó el plano de México, el mapa de México, y lo puso sobre un mapa de Europa, ¿sí? Que tenía, digamos, las mismas proporciones, pues. Y resulta que Tijuana estaba en Suecia, ¿sí? Y la península de Yucatán llegaba hasta el Cairo. Ese es el tamaño de México. O sea que México abarca más de la mitad de Europa. México es muy grande, a pesar, insisto, de todo el territorio que nos quitaron. Y somos un país pluricultural. Antes de la llegada de los españoles, no es que fuéramos una sola nación, éramos muchas naciones aquí. Entonces, por lo mismo hay tantas historias alrededor, tantos hechos alrededor, porque nuestra historia es tan amplia que ha habido cosas que se han colado y que son hechos fantásticos en la historia de México. Muchos de estos hechos ya los hemos comentado en Unus Radio, pero de manera aislada. Ahorita los vamos a condensar en este programa y vamos a hablar de ellos. Y licenciada, por ejemplo, de estos hechos fantásticos, vámonos a uno. En la ciudad de Bonampak, allá en la zona maya, fueron descubiertos en el siglo pasado unos preciosos murales dentro de algunos templos de la zona de Bonampak. Estos murales dieron mucho de qué hablar sobre la historia de los mayas. La historia de los mayas se pensaba que eran personas pacíficas, que se la pasaban meditando y viendo los astros. Y no, ahí aprendimos muchas cosas dentro de estos murales. Porque, por ejemplo, está el mural de la guerra, y supimos que los mayas eran guerreros, que los mayas practicaban también el sacrificio humano, igual como lo hemos explicado, no de manera indiscriminada, sino como un proceso ritualístico.
Aprendimos mucho de los mayas por medio de estos murales, pero hubo un mural en especial que llamó la atención. Sabemos que los mayas eran excelentes astrónomos, ¿sí? Y apareció en uno de estos murales, ojalá lo puedan ver por internet, donde los mayas están viajando en unas canoas. Y ellos vienen del este, ¿sí? Así como están acomodados, como están dibujados en estos murales, vienen del este, o sea, del planeta, se podría decir, ¿no? Vienen en unas canoas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que nos tenemos que remontar, ¿sí?, a antes de Cristo, y recordemos los diálogos de Platón, que realmente, bueno, son las historias de Sócrates, pero Sócrates no escribió Platón, y Sócrates ahí nos habla de una isla, una gran isla, que se encontraba al oeste de las columnas de Hércules. Esta isla se llamaba Atlántida, y así lo menciona Platón, que así lo decía Sócrates, ¿sí?, que debido a fenómenos naturales, debido a una explosión, etcétera, un volcán, la isla se hunde y se lleva consigo a la civilización de la Atlántida. Si estaban al oeste de las columnas de Hércules, y las columnas de Hércules es lo que conocemos como el Peñón de Gibraltar. El Peñón de Gibraltar es la entrada al mar Mediterráneo. Quiere decir que estaban más allá de la entrada del mar Mediterráneo, en pleno océano Atlántico, ¿sí? De ahí que viene el nombre del océano Atlántico, porque ahí se encontraba la Atlántida. Y mucha gente se ha dedicado a buscar la Atlántida, a buscar esta tierra sumergida en las aguas y que albergaba una gran civilización, una civilización muy avanzada para su tiempo, según lo que comenta Sócrates. Y no se encontraba. Hasta el día de hoy no se ha encontrado la Atlántida. Han encontrado restos de ciudades que están sumergidas, etcétera, pero no han encontrado la Atlántida. Se piensa, algunas personas dicen, que es un mito más. Sabemos que los griegos, los persas, etcétera, tenían muchas historias, una mitología muy grande, y se hablaba de muchas cosas que fueron míticas realmente, ¿sí? No podemos creer en centauros, ni en sirenas, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, de pronto descubren los frescos de Bonampak, y ahí dice que el origen de los mayas es el este, y que llegaron por el mar en unas canoas. Pues aquí es donde entra la historia fantástica, cuando se empieza a correr el rumor de que los mayas eran los atlantes que habían sobrevivido del hundimiento de su isla, y que ellos habían llegado por eso a las costas de Yucatán, porque si nosotros buscamos el origen de los mayas no lo encontramos, ¿sí? Porque sabemos que la cultura madre en México fue la cultura olmeca, en la zona de Tabasco, sur de Campeche, y que los últimos descubrimientos arqueológicos ubican a los olmecas hasta la zona de Guerrero. Todavía la zona de Mezcala en Guerrero es una zona olmeca, pero los rasgos, las características de los olmecas no son similares a las de los mayas. Entonces, los mayas no fueron anteriormente olmecas. Entonces, realmente no se sabe de dónde llega este pueblo que empieza a habitar la península de Yucatán y que tendría un esplendor enorme y que aparte sí manejaría una tecnología sumamente adelantada para su tiempo. Estamos hablando de que podían realizar operaciones, y eso es real. O sea, aquí no vamos a inventar nada en Urus Radio. ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos, pero se han encontrado en diversas tumbas que se hacían trepanaciones. Esto es, había cortes en los cráneos que se han encontrado, cortes exactos, quiere decir que se hacían operaciones del cerebro. Las operaciones odontológicas eran enormes, se colocaban piedras preciosas en los dientes, se los limaban, etcétera. O sea, había un avance. No sabemos cómo lo hacían, no conocemos el instrumental que utilizaban, pero ahí están los hechos, ¿sí? El conocimiento del calendario, el conocimiento de los astros sigue siendo, nos sigue maravillando. El manejo de las matemáticas, la utilización del número 0, ¿sí?, ya como un número,
porque en Europa el cero era nada, ¿sí? Y entre los árabes, que también imponen el cero, y los mayas, el cero es una cantidad, no significa que no hay nada, sino que es el inicio de, que es muy distinto a decir no hay nada o a decir es el inicio de. La numeración vigesimal, tantas y tantas cosas que aportan los mayas, ¿sí? Y decían, ¿de dónde tienen este conocimiento estos señores chaparritos, prietitos, etcétera? ¿De dónde aprendieron tanto? Ah, pues entonces ellos son los que venían de la Atlántida, porque los frescos de Bonampak hablan perfectamente que de ahí salieron, ¿sí? Pues bien, esa es una de las historias fantásticas que tiene la historia de México, que el origen de los mayas es la mítica Atlántida, y pues no, definitivamente no olvidemos que el continente americano se pobló de diversas maneras. Ya el hecho de decir que venimos del estrecho de Bering o por el estrecho de Bering no es lo único. Sabemos que también se pobló de sur a norte y que seguramente hubo pueblos polinesios, sí, que llegaron hasta las costas de Chile, las costas del Perú, de Ecuador, y de ahí ya tocando tierra comenzaron a subir. De hecho, el pueblo tarasco, el pueblo purépecha, vamos a encontrar muchos vocablos del pueblo purépecha, del pueblo tarasco, que son similares a vocablos incas, ¿sí? Entonces, por ahí entendemos que el pueblo tarasco vino emigrando del sur hacia el norte, y otros pueblos emigraron del norte hacia el sur. Pero tenemos un rasgo característico que alguna ocasión lo comentamos aquí en Urus Radio y que les sorprendió a muchos de nuestros amigos. Revisen ustedes en su cuerpo, en alguna parte de su cuerpo, casi todos vamos a tener una mancha. Una mancha, nuestra piel va a estar manchada con diversas formas, pero tenemos una mancha más oscura, pues. Yo en mi caso particular, yo tengo esta mancha arriba de mi tobillo derecho. Tengo una mancha como de 4 o de 3 centímetros por 2. Y mucha gente la tiene en el cuello, la tiene en la espalda. Un hermano carnal mío la tiene justo en la espalda para iniciar la cadera, ¿sí? Y así por el estilo. Y mucha gente piensa, o sea, pena de todo esto. Hay quien dice, no, yo no la tengo, revísate debajo del cuero cabelludo, porque a lo mejor tu mancha está tapada por el cuero cabelludo. Esta mancha se le conoce como la mancha mongólica, ¿sí? Y esta mancha la tienen los habitantes, los pueblos originarios de Mongolia. Ajá. Por eso se le conoce como mancha mongólica. Entonces, esto es una prueba más de que nosotros, o muchos de nosotros, sí somos descendientes de aquellos individuos que cruzaron por el norte del continente americano durante las últimas glaciaciones y que son pueblos que vienen de Mongolia, de Asia. No olvidemos que esta zona es difícil. Mongolia es un desierto, el desierto del Gobi, o sea, es un amplio desierto. Después del desierto del Sahara sigue el desierto del Gobi, ¿sí? Y que más hacia el norte son fríos tremendos, que es la parte de Siberia. O sea que no eran tierras así como que digamos muy buenas. Entonces es muy probable que estos grupos emigraron, encontraron que el hielo bajó y sí cruzaron. Y nosotros somos descendientes, y la prueba está en esta mancha que tenemos en alguna parte de nuestro cuerpo, en los brazos, en los pies, en la espalda. E insisto, quien no la encuentra, pues busque así como con un poquito de detalle debajo de su cuero cabelludo. Y esto echa por tierra estas teorías de que los mayas venían de la Atlántida. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto lo vamos a tocar varias veces el tema. ¿Por qué siempre buscan como decir que nosotros no éramos capaces por nosotros mismos de hacer tantas cosas y que tuvimos que traerlo de otros lugares? Y aquí les va otro de los casos fantásticos, ¿sí? Cuando llegan los españoles a estas tierras y que dan a conocer el Nuevo Mundo, que no fueron los primeros europeos que llegaron. Ya sabemos que por el año 1100 aproximadamente, Erik el Rojo, ¿sí?, y Leif Erikson llegaron y fundaron pequeñas colonias en Canadá. Entonces no son los primeros que tocaron el continente, pero quien lo da a conocer al mundo pues es Cristóbal Colón. Y de pronto decían, bueno, ¿qué hace tanta gente? Porque encontraron ciudades, encontraron civilizaciones, encontraron culturas
Quizá en las islas del Caribe no tanto, pero cuando tocan tierra firme ya continental, pues encuentran a los aztecas, encuentran a los incas, encuentran a los mayas, encuentran a los zapotecas, pueblos, ciudades enormes, culturas enormes. Dicen, ¿de dónde vienen? Pues bueno, como no encuentran una explicación y no quieren tomar en cuenta que venimos por parte de las migraciones por el sur del continente, tenemos como prueba principal la isla de Pascua y sus cabezas monumentales de origen polinesio, pero que ya está pegada a las costas de Ecuador, como que no quieren creer eso. De pronto hay un mito. Este mito dice que nosotros somos la tribu de Manasés, la tribu hebrea, una de las 10 tribus perdidas de los hebreos, y que nosotros fuimos guiados por Dios, ¿sí?, para avanzar hacia el oeste, que se nos acabó la tierra y de pronto se construyeron algunos barcos y en esos barcos partimos, los antepasados, y encontramos estas tierras y que nosotros tenemos origen hebreo, ¿sí? No hay que olvidar esta parte. El pueblo hebreo está dividido por tribus. Son 12 tribus originales. Cada tribu lleva el nombre de uno de los hijos de Jacob. Entonces es Simón, Leví, Judá, Simeón, Manasés, etcétera, etcétera, y la última es José o Benjamín. Entonces se afirma que esta tribu de Manasés es la que viaja hasta este continente y venimos a poblarlo. Pero bueno, ¿cuándo sucede esta especie de diáspora judía? ¿Cuándo sucede? Aproximadamente por el año 1000 o 1100 antes de Cristo. Es cuando se da la pérdida de estas tribus, pero nosotros sabemos que el ser humano aquí en América está habitando desde hace 15 o 20 mil años. Entonces no pudiera ser posible. Aparte, nosotros no tenemos los rasgos característicos de los pueblos hebreos, porque dicen, somos de origen judío. No, los de origen judío son los de la tribu de Judá, ¿sí? Todos son hebreos, pero no todos son judíos. Judíos solamente es una 12ª parte del pueblo hebreo. Entonces dicen que nosotros somos descendientes del pueblo hebreo y que venimos, insisto, de la tribu de Manasés. Pues nada más falso. O sea, son historias fantásticas que igual nos quieren atribuir un origen que no es el real, el nuestro. Pero vámonos un poquito más para allá. De todo este tipo de historias raras que nos platican. Perdón si hay alguna persona que nos esté escuchando que pertenezca a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la Iglesia Mormona. Perdón de veras por lo que vamos a decir. Pero bueno, en el mundo hay 305, 306 iglesias cristianas. La principal de todas es la Iglesia Católica. Y hay poquito más de 300 iglesias que no son la católica, pero que son iglesias cristianas. De todas las demás, la segunda iglesia, después de la católica, la segunda iglesia más poderosa cristiana en el mundo es la Iglesia Mormona. Ellos le dan un seguimiento muy estricto a la parte del diezmo. Sabemos que la Iglesia Mormona fue fundada en los Estados Unidos, más que nada, y perdón, señores mormones, si nos están escuchando, pero realmente está formada, ¿por qué? Porque tenía poco tiempo que se habían ellos independizado de Inglaterra. Y sabemos que en Inglaterra, ya hemos platicado aquí como Enrique VIII, rompe con la Iglesia Católica, funda la Iglesia Anglicana, que es una iglesia netamente inglesa. Y cuando los norteamericanos se independizan, quieren fundar su propia iglesia, ¿sí? No quieren ser luteranos ni nada. Quieren fundar su propia iglesia, algunos norteamericanos, y de pronto sale un señor llamado José Smith, que se dice profeta, que le habla con Dios y que recibe en una visión a un ángel, y que este ángel le dice que hay unas planchas de oro enterradas en una montaña que se llama Cumorah, en Nueva York. Él va y desentierra estas planchas y se encuentra con un par de artefactos que, a decir de la Biblia, era el Urim y Tumim. Esto es un casco y un peto para poder descifrar lo que decían estas planchas de oro. Y ahí dice, fíjense bien cómo se mueve la historia. Ahí dice que esas planchas son el libro mormón, por eso les dicen mormones. Y en esas planchas platica la historia de dos pueblos muy poderosos de estas tierras.
un pueblo de estos vivía en medio de una laguna y el otro pueblo vivía en las montañas, en lo alto de las montañas. Vamos a recordar un poquito la Biblia. Este no es un programa religioso, pero recordemos un poquito la Biblia. Que Jesús ahí en la Biblia menciona, uno de los evangelistas, que Jesús dijo: yo tengo unas ovejas que no son de este redil. Entonces los mormones dicen que nosotros somos las ovejas que no éramos del redil de Jesús, del Jesús que predicó allá en el Medio Oriente. Entonces, dicen los señores mormones que cuando Jesús murió y se elevó a los cielos, según la historia bíblica, no se fue en línea recta al cielo, sino que hizo como una curva y vino a dar a América. Que Jesucristo vino a dar a América. Y eso es lo que platica el libro de Mormón, cuando Jesús estuvo aquí en América. Y formó, hagan de cuenta, lo mismo que allá en el Medio Oriente, formó un grupo de 12 apóstoles, ¿sí? Pero eran de aquí de América, esos apóstoles, y que esos apóstoles, él aquí no muere crucificado, sino hace su misión y se va a los cielos, pero que hizo milagros, curó enfermos, etcétera, como platica la Biblia allá en el Medio Oriente, pero que hubo una gran guerra donde se exterminan estos pueblos y solo queda un sobreviviente, y este sobreviviente era un guerrero que se llamaba Mormón. Él escribe toda esta historia en esas planchas de oro que entierra y que cientos de años después le dice un ángel a José Smith: mira, desentiérralas, aquí está la historia de estos pueblos. Yo sé que ustedes están diciendo, a ver, ¿y todo este rollo para qué? Recuerden lo que les dije, eran 2 pueblos, uno en una laguna, y uno dice, a ver, pues eso es México, Tenochtitlán. Sí, pero cuando encuentran estos libros que supuestamente los traduce José Smith, ya se conocía a Tenochtitlán, ya sabíamos de la existencia de México, Tenochtitlán, pero la otra ciudad que aparecía en las montañas, no. Porque resulta que estamos hablando de 1815 por ahí, y Machu Picchu se encuentra hasta finales del siglo XIX. Obviamente, cuando se da a conocer el descubrimiento de Machu Picchu, la gran ciudad inca en las montañas, los mormones dijeron: ¿ya ven que sí es cierto? ¿Ya ven que sí estuvo Jesucristo aquí? Y que Jesucristo vino y enseñó a las gentes. Y nosotros así como, a ver, espérame, ¿cómo va a estar Jesucristo aquí? Nada tiene que ver. ¿Qué pruebas hay de que estuvo aquí Jesucristo? Y los señores mormones agarran y nos dicen, pues ¿qué más prueba quieren? Un hombre blanco, barbado, que vino a enseñar a la gente. ¿Qué más pruebas quieren? ¿Cómo era Quetzalcóatl? Y entre los mayas era la misma serpiente emplumada y se llamaba Cuculcán. Y entre los incas era la misma serpiente emplumada y se llamaba Viracocha. Entonces, ahí está que Cuculcán, Quetzalcóatl y Viracocha, que es el mismo personaje, la serpiente emplumada, era un hombre blanco y barbado, era Jesucristo. Él es el que vino a enseñarnos aquí. Y aquí está la prueba, porque el libro de Mormón, eso es lo que platica. Es más, se los platico, amigos, amigas que nos escuchan. Las principales excavaciones arqueológicas que se hacen en Mesoamérica están patrocinadas, ¿sí?, por la Universidad de Salt Lake City. Es la universidad del estado de Utah, el estado mormón. Los mormones patrocinan excavaciones arqueológicas en todo Mesoamérica para encontrar pruebas de que Jesucristo estuvo en estas tierras, que le predicó a los incas, que le predicó a los mayas, que le predicó a los aztecas, y que es el mítico Quetzalcóatl. A lo mejor ustedes no lo sabían, y a lo mejor varios de ustedes dicen, oye, como que el profesor ya se aceleró, ¿qué tiene que ver los mormones con Cuculcán y con Cristo? Y que, pues para que vean, esas son las historias fantásticas que queremos compartir con ustedes. Sí, yo voy a pedir una disculpa anticipada, señores mormones, si nos están escuchando, perdón, pero la historia no tiene ninguna solidez. No nos vamos a meter con sus asuntos religiosos, son muy respetables, pero desde el punto de vista histórico nada tiene que ver. Es cierto que hay 2 Quetzalcóatl, y lo hemos platicado aquí en Urus Radio, el Quetzalcóatl mítico y el Quetzalcóatl hombre, porque sí hubo un Quetzalcóatl hombre, y que se llamaba Topilzin
Quetzalcóatl, y que nació precisamente en el Teposteco. Y ya que hemos platicado toda la historia de cómo Chimalma, su madre, da luz a Quetzalcóatl, y todavía en la zona del Teposteco, cerca de Cuernavaca, se celebra el nacimiento de Quetzalcóatl, el Quetzalcóatl hombre, que después gobernaría Tula, que se piensa que era la mítica Toyán, ¿sí? Que era Tula. Hay quien dice que Toyán era Teotihuacán, en fin, pero bueno, es la ciudad de Quetzalcóatl. Y en alguna ocasión ya platicamos toda la historia, cómo se va hacia el este, se pierde y dice que un día va a regresar, y piensan que Cortés y toda esa gente eran sus embajadores, ¿sí? Y está el Quetzalcóatl mítico, aquel Quetzalcóatl que entrega su sangre, que está inmerso en la leyenda del Quinto Sol, que entrega su sangre, que se sacrifica por los hombres para que la humanidad cobre vida. Y es otra historia. Entonces son dos Quetzalcóatl. Nada tiene que ver con Jesucristo, señores mormones. Nada tiene que ver. Pero bueno, si ustedes quieren seguir patrocinando excavaciones arqueológicas, bienvenido que los patrocinen. Porque no se llevan nada, solamente están buscando datos. Pues bienvenido, ¿por qué? Porque nos ayudan bastante a rescatar nuestra propia historia. Tenemos muchas historias fantásticas de estas de la historia de México que platicar. Pero se nos está acabando el tiempo y no quiero que nos pase lo que la semana pasada. Entonces voy a platicar una más, Sí, licenciada. profesor. Voy a platicar una más. Estas historias fantásticas, híjole, no vamos a platicar historias de fantasmas y todo ese rollo. No. Historias que de alguna manera tienen una documentación o que tienen alguna base, aunque no estamos muy de acuerdo con ella. Y les vamos a platicar, esta historia ya la habíamos contado, la del soldado de Filipinas. ¿Por qué lo digo así? Porque está perfectamente documentado en 1593. En 1593, en plena Plaza Mayor, ¿sí?, de la Ciudad de México, aquí en el Virreinato de la Nueva España, de entre la gente se aparece una persona, insisto, está documentado en la Gaceta de la Ciudad de México, que se apareció de pronto un soldado. Se aparece de pronto un soldado y que decían que este soldado se veía como medio raro, desconcertado, medio extraviado, y que empezó a gritar: ¿quién vive? ¿Quién vive? ¿quién vive? Espantado. Que la gente le hizo así como que ruedita. ¿Por qué? Porque aparte, bueno, era español, pero traía un uniforme de la Guardia Española que no correspondía a la guardia que estaba en la Ciudad de México. Entonces, este guardia, lo detienen guardias aquí en México y le dicen: ¿y tú qué estás haciendo aquí, no? Dice: es que yo estoy en Manila. Dice: no, estás en la Ciudad de México. Dice: no puede ser, yo estoy en Manila, ¿sí? No, estás en la Ciudad de México. Entonces ya cuando este hombre se calmó, dijo que él estaba en un fuerte en Manila, en las Filipinas, y que de pronto, mientras él iba caminando en el fuerte, de pronto apareció a la mitad de la Ciudad de México, en plena Plaza Mayor de la Ciudad de México. Pues la gente lo tiró de a loco. Lo tiró de a loco y dijeron que el tipo había hecho pacto con Satanás, no sé qué, como era la costumbre en ese tiempo, y ándele, que se lo llevan a la cárcel de la Inquisición, ¿sí? Ahí en Santo Domingo. Que se lo llevan a la Inquisición, y este hombre todavía dijo algo extraño. Porque le preguntan, ¿sí?, si estabas en Filipinas, ¿qué ha pasado en Filipinas? No hay que olvidar que el único contacto que teníamos con Filipinas era la nao de la China, que no venía de la China, venía de Filipinas, pero se le decía la nao de la China, y que llegaba 2 veces al año al puerto de Acapulco. Entonces este hombre comenta que lo último que había pasado ya en Filipinas era que acababan de matar al gobernador de Filipinas en un barco, le habían dado un golpe en la cabeza y lo habían matado unos marinos chinos. Era imposible que él supiera esta información cuando recién había ocurrido un par de días antes, puesto que no había comunicación como ahora. Y si algo sucedía en Filipinas, tardábamos 3 meses en enterarnos en México, o poquito más, casi 4 meses, que era lo que duraba el viaje de regreso de la nao de la China. Era cuando llegaban noticias. Pues este hombre estuvo encarcelado hasta que llegó la nao de la China. Fueron y preguntaron qué sucesos había importantes últimamente allá en Filipinas, y dijeron: ¿qué creen? Que mataron al gobernador hace como 3 meses y medio, le dieron un golpe en la cabeza a unos marinos chinos. Órale. ¿Qué pasa? Que dijeron: es lo mismo que nos dijo este hombre. ¿Cómo se pudo haber enterado?
No se sabe exactamente porque los archivos de la Inquisición, o sea, estos datos los tenemos por la Gaceta de la Ciudad de México, la Gaceta de la Nueva España, porque los archivos de la Inquisición no aparece este hecho, pero sí hay como que una parte que fue arrancada, o sea, no está documentado, pero sí existió ese dato, pero no llegó a nuestro tiempo, pero la Inquisición lo dejó libre, y en el regreso de la nao de la China lo embarcaron y lo volvieron a mandar a Filipinas. Es un hecho extraordinario en el virreinato, que un soldado que estaba en Filipinas aproximadamente a 13,000 o 15,000 kilómetros de distancia haya aparecido en un instante en la Ciudad de México. Yo sé que algunos amigos van a decir, ya se metieron en rollos de que si fantasmas, de que abducciones extraterrestres, no. Vamos a hablar, ya se nos acabó y todavía tenemos mucho que hablar, vamos a dar un segundo programa, y hablaremos de estos temas también, de cosas que se mezclan en la historia de México, pero que son historias fantásticas, historias que están muy llenas de fantasía. Entonces cerramos ahorita el programa con ya, insisto, se nos está acabando el tiempo, pero la próxima semana hablaremos, ¿sí?, de cómo hay túneles debajo de la Ciudad de México. Hablaremos de un descubrimiento de 1950 que se le conoce como el caso Xitle. Hablaremos del Bolsón de Mapimí, la zona del silencio, y hablaremos también de que la Ciudad de México es la bestia del Apocalipsis, ¿sí?, del último libro de la Biblia, es la bestia del Apocalipsis. De todo eso platicaremos la semana que entra. ¿Qué le parece, licenciado? Pues bastante interesante, profesor. Pues lo vamos a estar esperando porque son muchas cosas súper interesantes. Lo último que decía, que es lo que algunos le llaman la ubicuidad, ¿no? Ubicuidad. ¿Cómo? Ubicuidad. Exactamente. Pues bueno, ojalá estemos por aquí y no nos falle nada, como en otras ocasiones. Que no aparezcamos la semana que entra en otro lado. En otro lado, en Filipinas, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos, tenemos a varias personitas aquí en el chat. Está Adriel López, que dice, buenas noches, ya estoy acá. Israel Larriaga dice, muy buenas noches, licenciada Doris, maestro Mendoza, gozando de un buen chocolate y, por supuesto, aprendiendo del maestro Mendoza. No, muchas gracias, se nos antojó el chocolatito. Sí, algo tan mexicano como rico. Nuestro chocolate. Vámonos al moro. Sí, ¿verdad? Al moro. Los churros con chocolate. Bueno, también Juan Carlos Pérez Carmona dice, buenas noches, es muy agradable escucharlos en vivo. Reciban un afectuoso saludo, licenciada Doris y maestro Mendoza. Saludos también para Juan Carlos. Caritos Dejas dice, no me encontré la mancha por ningún lado. Abajo de su cuero cabelludo seguramente va a estar. Sí. Es que lo que pasa es que le contesto que hay varias partes de nuestro cuerpo que no vemos, ¿no? Ajá. Y sí, pues por ejemplo la nuca, cuando la vemos, no, nunca, la espalda tampoco. Y bueno, y es que se ríe y dice, no, mejor, porque le digo que va a necesitar ayuda, y dice, no, mejor me quedo con la duda, gracias. Bueno, ok, pues entonces, por nuestra parte sería todo. También hay una persona, profesor, que la semana pasada, bueno, leí lo que es la pregunta de las banderas que estaban izadas al revés, ¿se acuerda? De veras, prometido que abrimos el programa la semana que entra hablando de las banderas que pusieron de cabeza, que tienen mucho simbolismo. Prometido que así abrimos el programa la semana que entra. Ok, perfecto. Bueno, esta personita es Selene Cajica, o Cajicá, no sé cómo se pronuncie, y pues bueno, entonces esperamos, son varios temas, profesor, que nos tiene pendientes, ¿sí? Y pues ya no nos queda más que despedirnos, cuídense mucho, y lean a Marín, invítanos al pastel, por favor, también María Pataca, que estén muy bien, hasta luego.